Hola a todos, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a Regalo Fama por invitarme otra edición más a estar aquí con vosotros y hablar. Y a Intergif por darme la oportunidad de estar en su Speakers Corner hablando. Soy Marta Banús, algunos me conocéis, otros no. Soy arquitecto, directora de proyectos del estudio Banús Arquitectura. Somos un estudio de arquitectura e interiorismo que no está formada solamente por mí, sino por un equipo que me acompaña y me apoya en todos los proyectos y que sin ellos no podría desarrollar estos proyectos. Nuestra especialidad son distintas cosas, hacemos desde vivienda, obra nueva, pero sobre todo lo que hacemos es muchos locales comerciales, restaurantes y oficinas. Y nos gusta mucho diseñar la experiencia de los consumidores que van a usar esos espacios. Estos son algunos de los proyectos o marcas con las que hemos trabajado. He titulado esta charla Diseño de espacios con alma, porque nosotros, más allá de hacer un espacio bonito, buscamos el alma del espacio donde las personas puedan sentirse identificadas, disfrutar e interactuar, ¿no?, con el espacio, hacerlo suyo. Y nosotros nos gusta empezar el proyecto y el diseño desde un comienzo y desarrollarlo hasta el último punto, hasta poner, como digo siempre, la flor en la mesa o el papel higiénico en el baño. Os traigo los últimos proyectos que hemos estado diseñando en los últimos meses. He intentado traer distintos tipos de proyectos en los que participamos. Hay un bar, hay una tienda, hay unas oficinas, hay otro restaurante, un reservado y un restaurante. Y voy a empezar por el que es Bar Trafalgar, que ahora mismo es uno de los bares que es un sitio en el que hay que dejarse ver y estar, ¿no? Es un place to be. El Bar Trafalgar, cuando vinieron a buscarnos, eran 3 socios que ya trabajaban en hostelería y tenían muy claro que querían hacer un local enfocado a la bebida. Querían que tuviese una carta de comida. Esto es importante porque el desarrollo fue muy diferente plantearlo si hubiese sido un restaurante solamente de comida que un local donde poder beber una buena copa. O sea, que todo el entorno acompañase al acto de beber, ¿no? Ellos tenían muy claro qué tipo de bar quería ser, era un poco masculino. Su ubicación era muy peculiar, está justo en el local encima de donde está la Sala Clamores. De hecho, la Sala Clamores está enterrada en el sótano y tiene un cartel que está protegido de los años 80, que es un neón que señala la Sala Clamores, pero en realidad está señalando nuestro bar. Nos fijamos mucho en esta imagen, que es el Midnight Talks de Edward Hopper, que nos gusta mucho este pintor, como punto de partida de este local. Pero hay que decir, esto es un poco las características que os acabo de contar, que el local en el que nos empezábamos a situar era un asador segoviano. O sea, lejos, muy lejos de esa imagen de local tipo whiskería, coctelería que queríamos darle. Pero era un local que, por sus dimensiones y su morfología, tenía muchas posibilidades, pero necesitaba una gran transformación. Empezamos a tirar de referencias de lo que podían ser locales de copas, locales con ambientes. Lo que queríamos era desnudar el local, sacar la materia prima que tenía para luego, con los mínimos elementos, reforzarlo y darle una potencia importante que cuando llegases al local, bueno, una de las cosas principales que tenía que tener era el alcohol, o sea, las botellas, un gran botellero. Y para eso también tenía que tener una gran barra. Bueno, empezamos a buscar referencias de cosas que nos gustaban, de algunas imágenes nos gustaban unas cosas, de otras, pero no terminábamos de entender muy bien a dónde queríamos llegar, ¿vale? Era el principio del proceso y luego el recorrido fue un poco distinto. El local estaba totalmente diáfano y empezamos a hacer las primeras distribuciones que sí que teníamos claro que gran parte del local tenía que estar ocupado por una barra, ¿vale? No nos interesaba sacar tantos puestos de comer como que la barra fuese muy importante y un gran botellero que hiciese de telón de fondo de nuestro local. Estas son las primeras versiones de las plantas y los primeros acercamientos a cómo queríamos. Queríamos, como os he dicho, un local que
en su continente fuese desnudo, fuese muy neutro, casi minimalista, que tuviese algo de la esencia anterior del local segoviano, no porque fuese segoviano, sino por su materia prima. Tenía un suelo de barro que era interesante, que quisimos dejar. Sus paredes rugosas, cuando quitamos las maderas que había detrás, tienen unas texturas y unos colores muy bonitos. Y lo que sí que queríamos era hacer una luz muy tenue, con acentos en distintas zonas que a nosotros nos interesasen. Casi lo más importante y lo más protagonista de nuestro local es la iluminación. Estos son los primeros acercamientos también a cómo iba a quedar esa barra, con ese botellero detrás. La barra es de un estilo más clásico, pero queríamos darle una tapa y un sobre imponente, rotundo, y entonces al final escogimos el acero inoxidable, que es un elemento moderno y frío frente a esa madera de la barra que queríamos darle, ¿no? Siempre hacíamos las versiones día y noche porque era muy importante la iluminación, como os contamos. No queríamos casi que hubiese luz, salvo en elementos muy puntuales con una luz muy focalizada, y que el botellero estuviese muy iluminado para que la luz a través de las botellas, ¿no?, hiciese distintos reflejos. En un momento dado pensamos en hacer una barra de cobre con un sobre de mármol también importante. Queríamos ver cómo funcionaba eso de noche. También pensamos en hacer una barra negra, oscura, de hierro. No sé, eran distintos acercamientos que íbamos viendo, ¿no?, con nuestro botellero detrás. O una barra entera de acero inoxidable. Lo que sí que teníamos claro era que la barra tenía que ser muy protagonista del local. La fachada por fuera era una fachada complicada porque era muy fea, la verdad. Era complicada porque era un poco fea y tampoco teníamos muchísimo dinero para reformarla del todo. Teníamos que intentar aprovechar al máximo. Entonces fuimos quitando paneles de madera, fuimos quitando distintos elementos con la idea de acercarnos a la foto del cuadro de Hopper. Entonces, una de las cosas, intervenciones más importantes que hicimos fue quitar las ventanas de la fachada y hacerlas como la apertura de un garaje, para dejar esa especie de dentro-fuera de los locales que en Madrid conviven muy bien. El estar gente dentro y gente fuera, que sale a fumar, se toman su copita, y entonces hicimos una barra para que esa situación sucediese. Ese es el resultado del local final. El suelo era el suelo original del local. Las paredes, cuando quitamos los revestimientos que había un papel, y al quitar el papel se nos quedó una textura chulísima, que fue la que imitamos en el resto del local. Hicimos esa barra de madera muy contundente, muy clásica, muy especial, y un sobre de acero inoxidable, que es la que contrasta realmente. Y el botellero de atrás, como veis, es un telón de fondo, es un botellero hecho de hierro en su propio color. Cuando hicimos las fotos acababan de abrir, no tenían tan lleno de botellas como lo tiene ahora, pero ese botellero está diseñado para estar muy lleno de botellas y que la iluminación solamente pasase a través de las botellas. Alguna obra de arte que se escogió expresamente para estar ubicada, y, como os he dicho, era un local pensado desde la bebida. Esto hizo que la altura de las mesas y de las sillas no fuese una altura normal de comer, sino que fuese una altura de banco. Eso hace que la mesa, en vez de 75 centímetros, es 10 centímetros más baja, y da una sensación mucho más relajada y más dispuesta a que bebas. Como elemento así singular, aunque no lo parezca, pusimos una mesa de billar, porque no hay muchos locales que tengan mesas de billar, y invitaba mucho a esas tertulias después de comer, con el gin tonic, con la copa, con la partida de billar. Esa es otra esquina del local. Y, como os he dicho, la iluminación es una parte fundamental. Entonces, a mí me encantaría, este local gana mucho más en vivo que en fotografía. Es un local muy difícil de fotografiar porque es un local un poco duro, pero cuando llegas allí tiene un ambiente y una atmósfera, a mí me gusta decir que muy neoyorquina, y la gente que lo conoce me acompaña y me lo dice, ¿no? Pero sobre todo es que a lo largo de la noche, según va subiendo la música, la luz va bajando, cada vez es más tenue, y hay un momento en que la luz se apaga y es solamente luz roja. Es un local de luz roja que le da un ambiente muy diferente, muy nocturno, un poco canalla, y que invita mucho a beber. Y ya os digo que es uno de los locales
más de tendencia que hay ahora mismo. Acaba de salir en las últimas revistas como un local que hay que ir y os invito a ir porque tiene un ambiente divertido. Y en los baños, que a nosotros sí que nos gusta darle un detalle muy importante, creo que es de los baños, de los cuartos de baño más difíciles que hemos hecho en nuestra vida, porque nos empeñamos en que tenía que ser negro, en que no tenía que tener ningún tipo de adorno, en que tenía que ser... Y entonces, claro, en algún momento nos dijeron, a ver si vais a ser el típico bar de drogadictos, ¿sabes? Pero a través de la iluminación, o sea, el negro no fue un negro normal, tuvimos que pintar de negro, darle cera, dar brillo, pulir brillo, o sea, hasta que encontramos el negro que nos gustaba, exacto, y sobre todo con una iluminación que le metimos muy indirecta, con una tira LED que apenas se aprecia, pero que es una tira LED casi dorada, y esos lavabos muy singulares que hacen que casi parezca una pieza de museo, ¿no? O sea, es todo muy negro y esa pieza de museo. Y han quedado muy... A mí me encantan cómo han quedado, ¿vale? Lejos del miedo que nos daba en un principio este tipo de baño. Ahora os traigo un proyecto absolutamente distinto, o sea, me muevo al otro lado. Esto es una tienda de bebés, de ropa de niños, fabricada en España y en Portugal. Ya les habíamos hecho anteriormente las tiendas, la imagen de las tiendas hace años, hace 7, 8 años, les hicimos tener una imagen, apenas tenían imagen de marca, nos pidieron hacérsela y hicimos esta imagen que durante 7, 8 años ha funcionado bien. La marca se llama Doña Carmen, como os digo, es ropa fabricada en España o en Portugal de muy buena calidad y a muy buen precio y tiene un público pues muy fiel a ellos. El caso es que además, o sea, ya tienen como 30 tiendas por toda España, habían cogido una localización muy buena en Madrid, que es la calle La Gasca, en un local bastante prime y querían hacer una imagen muy diferente a la que tenían en ese momento. Buscando un poco cuáles eran el hilo conductor, ¿no? su esencia, su sello, tiramos del algodón, de la artesanía, del producto natural, de la marca España, como referencia para empezar a hacer su local. Y entonces hicimos esta paleta de materiales y de colores para movernos. El barro artesanal, el algodón, la vegetación, la madera natural, los colores muy neutros, donde casi sea un espacio muy aséptico, pero cálido y cercano, y la ropa sea el protagonista. Como referencias empezamos a buscar este tipo de cosas. La curva para nosotros era apetecible, sinuosa, cercana, atrevida. Los materiales del barro, los colores muy neutros, las paredes enyesadas, las telas claras, los bastidores donde colgar la ropa muy ligeros, muy livianos. La curva, como os he dicho, y el arco nos acercaba un poco al mundo más infantil, pero sin tener que ponerle muñecotes para acercarnos a ellos. Y la curva como final. Y esta es la paleta que nos quedamos, ¿no? El local es un local en la calle La Gasca que estaba dividido como en 3 salas o ambientes distintos. Se entra por aquí, por esta puerta de aquí. La primera sala es la sala más grande, donde pusimos el escaparate, el mostrador y unos elementos centrales, ¿no?, de expositores. La segunda sala, que es una sala un poco más íntima, que hemos considerado poner ahí la zapatería y una zona de descanso, porque estas tiendas van muchas madres con sus maridos o con los hijos y al final acaban cansados, bueno, y nunca tienen dónde sentarse, y les hicimos una zona de banco. Y la parte final, donde terminamos la tienda con un elemento curvo que nos hace como telón de fondo también desde el escaparate, que se puede ver. El escaparate era esta la referencia de ideas, los materiales y los muebles que empezamos a diseñar, la combinación del barro y la madera con la vegetación, el yeso encalado en las paredes como elemento muy neutro. Y esto es un poco una sección de todo el local, de cómo lo estábamos viendo y disponiendo. Lo paso así un poco rápido, la parte de proyecto. Y aquí empieza ya la fachada. Quedó tan neutra que a nosotros nos encantaba, pero la clienta me dijo, oye, que yo tengo que atraer a madres que van a buscar niños, ¿sabes? Llamar la atención de alguna manera, porque es verdad que en la calle La Gasca hay muchos locales muy llamativos. Entonces, bueno, al final decidimos pintar la fachada en vez de un color tan neutro, en un rosa un poco potente que llamase la atención. Pero luego dentro
esa paleta neutra que os digo, ese muro del fondo de barro que tiene tonos rosáceos pero no es tan intenso como la fachada, nos servía muy bien de telón de fondo para que la ropa fuese muy protagonista. Diseñamos una serie de elementos de mobiliario en madera natural donde poder exponer la ropa. Aquí veis un poco el detalle, el material. Este material es muy artesanal, por lo tanto es muy irregular, y esa irregularidad es la que hace, ¿no?, que el muro sea poco uniforme, y con la luz genera una especie de luces y sombras muy interesante. A continuación, la zona zapatería con la bancada que hicimos el techo curvo y diseñamos unas lámparas de tela, textiles, tipo bolas, que nos generaban también como un techo de burbujas y también nos acercaba a ese mundo, nos suavizaba, ¿no?, el acercarnos al mundo infantil. Y el elemento de las ramas de algodón las hemos puesto en distintos sitios como elemento decorativo para recordar que esta tela siempre está hecha de algodón. Iluminaciones muy tenues, muy cálidas. El muro final del fondo, como os he contado, es el final de la tienda sobre la que se van a colocar ahí. Todavía no estaba colocado un perchero curvo y una serie de elementos con el algodón y una puerta que lo veis oculta, ¿no?, que oculta detrás la parte de almacén, que para ellas es muy importante porque suelen tener todas las referencias en tienda para que te lo puedas llevar. Detalle de los muebles. Todos esos muebles tienen almacenamiento en su interior, con una madera que intentamos que se asemejase lo máximo posible al color de la pared, al barro. Y ahora os traigo otro proyecto que tampoco tiene nada que ver con los dos anteriores, que es un espacio de oficinas, un espacio de trabajo, para una marca que se llama YouFirst, que son representantes de deportistas, sobre todo, pero también de otro tipo de talento. Y YouFirst nos llamó porque estaban empezando a crecer bastante, son 100 y pico, tenían unas oficinas en El Viso que lo que hacían eran alternar unos días unos, otros días otros, y entonces tenían un gran problema porque no se conocían entre ellos, no tenían un espacio para coincidir todos a la vez. Entonces lo primero que hicimos fue hacerles una auditoría de cuáles eran sus fallos. Bueno, fue un concurso que ganamos. Una vez que ganamos el concurso, les propusimos hacerles una auditoría para ver cuáles eran sus métodos de trabajo, sus métodos de relación, cómo era el día a día. Y bueno, les hicimos encuestas, nos entrevistamos con los directores de cada departamento, metimos a una persona en nuestro equipo el mes de julio entero para ver sus dinámicas, y de ahí salió un montón de cosas. También vimos que, puesto que era una empresa que estaba creciendo, necesitaban un espacio que fuese emblemático, un espacio que les diese imagen hacia sus clientes, pero también hacia sus propios trabajadores o personas que formaban la empresa, que tenía que ser experiencial, que había que huir de una imagen muy monótona y muy lineal. Aprovechamos ya el cambio para introducir nuevas filosofías en el mundo del trabajo que están ahora en auge, ¿no?, y sobre puesto fijo o no fijo, oficina sin papel, oficina con bastante movilidad, donde se fomenta el deporte, donde se intentar fomentar los hábitos saludables. Y bueno, en este tipo de filosofías les ayudamos a introducirlas con el cambio. El cambio era una oportunidad para apostar por ellas. La nave a la que se cambiaban era un edificio espectacular, de esas cosas que suceden en Madrid, que no las conoces y de repente aparecen. Era una nave que pertenecía a Telefónica, que estaba en mitad de un patio de manzana en el centro de Madrid, en Príncipe Vergara. Cuando digo patio de manzana, es patio de manzana que los vecinos, como en Nápoles, tienden la ropa en el patio, entonces a través de las ventanas vemos la ropa tendida. Al principio a mí me chocaba mucho y pensábamos que íbamos a taparlas, pero te vas acostumbrando a la ropa tendida del vecino y al final, bueno, pues forma parte también del paisaje. Lo que sí que teníamos claro es que teníamos que crear un paisaje interior, ¿vale? Pero ya no nos molestan los calzoncillos colgados, ¿vale? Entonces era una nave muy, muy alargada, de 2 plantas, que invitaba a hacer casi un pasillo central y puestos a los lados. Pero nosotros
lejos de ese esquema que queríamos, lo que queríamos era al revés, crear elementos que generasen espacios, esquinas, que el espacio fuese sorpresivo, que según fueses caminando te fuese sorprendiendo y fueses descubriendo distintos rincones, no que desde una mirada ya tuvieses una perspectiva total del edificio. Eso creíamos que le iba a dar más riqueza al espacio y más riqueza también a la hora de relacionarse entre ellos. También sabíamos que había muchas formas distintas de trabajar, ¿no? Y no queríamos que cada uno tuviese su puesto fijo y fuese siempre monótono. Cada uno se despierta un día y entonces quizá está en un humor de sentarse y trabajar con gente, o necesita concentrarse y estar más aislado, o necesita estar más creativo y sentarse en un sofá o en una cafetería. O sea, queríamos darle la posibilidad cada día a las personas que trabajan en la empresa de elegir la manera de trabajar. Para ello teníamos que implantar el que los puestos de trabajo no fuesen fijos, porque tiene un montón de implicaciones más allá de elegir el sitio. Cuando uno tiene un puesto fijo, empieza a hacer lo suyo y entonces pone la foto del novio, la foto de la suegra, la planta, el calendario, el gato con el brazo, y empieza a aparecer una serie de topografías que hacen muy desagradable o dificultan que ese espacio sea agradable a todo el mundo, ¿no? Todo esto que parece tan fácil y tan obvio es muy difícil de implantar y hay que hacer actuaciones muy radicales para ello, ¿no? Esta es la planta del edificio y nos encontrábamos con que para acceder a esa nave maravillosa que os he enseñado antes, teníamos un hándicap, que es este pasillo que nosotros lo llamamos zaguán de entrada, que, bueno, a través de una puerta de portal teníamos un pasillo oscuro, no muy ancho como para poner puestos de trabajo ahí, que además era muy largo hasta que llegábamos a la nave, son más de 50 metros, y que teníamos que hacer algo ahí. Entonces, donde hay un hándicap, a veces hay una oportunidad o una fortaleza del proyecto. Entonces nosotros pensamos que ese podía ser el espacio wow, que cuando un cliente entra o cuando un empleado entra se sintiese como acogido. Pasaron un montón de ideas, desde el bar de la mecánica china, de todo tipo de cosas, hasta lo que finalmente fue, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es un espacio de bienvenida con una gran pantalla donde cada vez que entra un cliente, la gente de marketing ha hecho un vídeo ilustrativo sobre ese cliente, o si es el cumpleaños de una persona de la empresa, ponen pues un vídeo de esa persona, o si es el Día de la Mujer, pues ponen algo. O sea, les da, es un gran paramento para comunicar lo que les apetece. Además, nosotros pensamos que los espacios es mejor no tener recepción, que está muy anticuado, pero en este caso, al ser un espacio tan lineal, si venía una persona de Amazon, por ejemplo, a entregar un paquete o algo, hasta que llegaba a la persona se iba a perder, con lo cual al final sí que pusimos una especie de mostrador de trabajo, recepción y bienvenida. Luego, a continuación, una fila entera de taquillas, porque para que no tener un puesto fijo de trabajo, lo que no puedes tener es muchas cosas que llevas. Entonces tienes que coger el ordenador, dejar el bolso, dejar tu abrigo y ya eliges el sitio. O sea, como en los laboratorios, que te desnudas, te vistes de laboratorio y entras, pues aquí igual. Te quitas tu vestimenta de casa y entras a trabajar ya dispuesto. Eso nos está costando un montón. Yo cada vez que voy a las oficinas veo que la gente tiene su bolso al lado, el abrigo colgado, la mochila, el casco de la moto. Entonces, hay que hacerlo, hay que estar como Rottenmeier detrás de ellos, porque a la gente hay que acostumbrarla a que es mucho mejor si deja el casco de la moto y el abrigo, es mejor para el resto de las personas que conviven con él trabajando. Bueno, pues este tipo de cosas están empezando a funcionar y, como veis, en la nave grande, una vez que pusimos una serie de salas de reuniones centrales que lo que hacían es que el recorrido sea mucho más interesante y sinuoso que una línea recta. Eliminamos un trozo de forjado aquí para conectar la planta de abajo, y esta edificabilidad que sacamos de aquí, lo que hicimos fue descolgar y abrir una planta alta con una sala de reuniones que es una caja de cristal volando sobre todo el espacio. Estas son las ideas del principio. Según se entra, tienes un gran cartel con una serie de elementos vegetales que te acogen, una pantalla, un mostrador. O sea, son dos alzados de los dos lados distintos de...
y ya desde el principio te quitas tú el abrigo y tienes un coffee point para reunirte con un amigo, con un compañero, tomarte tu café, hacer tu primera llamada o tu última llamada antes de irte a casa. Esta ya es la planta. Antes de entrar pasas por las taquillas. Estos eran los renders que nosotros les presentamos a los clientes. Le presentamos hacer la cubierta en color azul, pero por su imagen corporativa ha terminado siendo verde, con lo cual le hemos puesto verde. Quisimos hacer un tobogán como algo divertido de la sala de reuniones de arriba a bajarte. Al final, por tema de presupuesto, no se pudo hacer, se ha quedado en un stand-by, pero bueno, el resto de cosas sí que han ido saliendo. Hicimos una serie de mesas grupales con vegetación en el centro y ya os digo, lo que hay en todas partes son mesas de distintas formas para poder elegir la forma en la que quieres sentarte a trabajar. Y al final de las naves lo que propusimos fue unas gradas para que también la gente se pudiese reunir en gradas o sentarse a trabajar en gradas. Esto ya son las imágenes reales de cómo es el espacio. Esta es la entrada de recepción con ese mueble. Ese espacio especial que conecta visualmente la planta de abajo, que la planteamos como una cafetería. No es una cafetería, es un espacio donde te puedes tomar un café, hay un office al lado, pero se puede trabajar en cualquier sitio. Y te conecta a esas tres alturas, ¿no?, del espacio. Las mesas con la vegetación en el centro. Biombos y celosías que separan, aunque no, están conectados los espacios, pero separan de alguna manera. Espacios para sentarte de forma distendida en todas partes, salas de reuniones, rincones, estos son los que os digo, entre sala y sala, de repente un rincón escondido donde puedes hablar por teléfono, porque era fundamental crear espacios donde la gente pueda hablar por teléfono sin molestar al resto. Las gradas, que las utilizan muchísimo, y encima de las gradas pusimos un ring de boxeo, que también lo utilizan. Ahí las fotos todavía no estaban, pero le hemos puesto las cuerdas típicas del ring de boxeo. Ahora os traigo otro proyecto. Este surgió de repente, no nos conocían de nada, nos llamaron, no sé si conocéis Evia. Evia es un restaurante de toda la vida, que está en la calle Serrano, tiene una larga tradición, y nos llamaban para hacerles un reservado de 20 metros cuadrados, un enero, así de repente. Es un tipo de proyectos que nosotros no solemos hacer porque son pequeños y solemos tener mucho trabajo, pero nunca decimos que no a nada. Y me chocó que nos llamasen los de Evia. Al final, tener un proyecto en Serrano, bueno, pues es como sembrar una semilla y bueno, y lo cogimos con mucha ilusión, ¿no? Se trataba de transformar un reservado que tenían, que era así, en un espacio un poco singular. Ellos tienen un cliente muy fiel desde hace muchísimos años, de edad un poco alta, con un estatus importante, y lo querían usar a veces cuando tienen el restaurante lleno para ser parte más de su restaurante, pero otras veces porque sus clientes le pedían un espacio reservado para poder hacer algún evento. Bueno, pues lo hicimos, lo cogimos con muchísima ilusión, empezamos a ver cuáles eran las cosas que necesitaban un cambio de imagen, un cambio de iluminación, mobiliario, pero era maquillaje, o sea, no nos íbamos a meter en obra, lo querían rápido, que era una cosa, un cambio de look, ya está. Les empezamos a plantear la paleta de colores, colores más oscuros, verdes dorados, molduras. Tenían un ladrillo muy bonito en ese local, bueno, pues sacarle el lustre a ese ladrillo, moquetas, la madera, ¿no? Ya, el espacio es esto, lo que veis, es desde la calle Serrano bajas, un espacio de bienvenida o un espacio donde la gente, si está en el reservado, pueda sentarse fuera a hablar. Un salón donde cabe una mesa imperial y unos aseos. O sea, una cosa muy pequeña. Bueno, pues lo planteamos con muchas ganas, les fuimos planteando distintas ideas, colores, opciones de cosas, cómo poner los cuadros, tal. Bueno, y el resultado, le hicimos una barra nueva porque tenían una barra. Todo esto, os vuelvo a repetir, maquillaje, casi nada de obra. Revestimos la barra como si fuese un montón de cajones, le pusimos un sobre de mármol muy bonito y sí que le hicimos un botellero porque la ventana que teníamos detrás es una ventana
como estamos un poco hundidos con respecto a la calle Serrano, donde solamente veíamos los pies de la gente, que no es muy bonito, pero sí que era interesante seguir teniendo la luz. Entonces, a través de un store conseguimos difuminar esos pies, y a través del botellero lo que le damos es más protagonismo a la barra, ¿no? Y centramos y focalizamos la atención. En los cuartos de baño le queríamos dar también ese toque un poco singular, elegante, clásico, con un papel de Philip Morris muy bonito. Bueno, esto era lo que ellos tenían en el local de al lado, su Evia, o sea, el Evia original que acababan de reformar, lo acababan de reformar y tampoco querían que se alejase mucho de su imagen. Y esto es, al final, el resultado que nosotros le hemos hecho. O sea, destapamos las paredes, sacamos el ladrillo, pintamos los elementos zócalos que tenían y pusimos algún zócalo nuevo. Le pusimos una moqueta muy bonita en la entrada de Philip Morris también. Diseñamos ese botellero, la barra, como os lo he contado, y el cuarto de baño. Y cuando terminó la presentación, antes de hacer la obra, ellos, pues la verdad es que se quedaron bastante contentos. Venían de una experiencia anterior con otra decoradora y de repente, bueno, pues fue terminar y nos dijeron, oye, la verdad es que nos ha gustado la forma en la que estáis trabajando, estamos pensando en abrir un nuevo local y nos gustaría que vinieseis a verlo. Esto lo digo porque hoy no hay muchas estudiantes, otras veces sí lo hay, y tú eres estudiante, pues esto lo digo porque a veces una cosa muy pequeña la coges con desgana, no era nuestro caso, nosotros cogemos igual con la misma ilusión un kiosco que una torre, o sea, pero lo que sí que voy es a hacerlo bien siempre, sea el tamaño que sea el proyecto, ¿no? Porque en este caso en concreto fue terminar la presentación y colgamos en el Teams y me llamaron, oye, queremos que vengas a ver otro local, ¿no? No sé por qué ha salido mal. Era un local en la calle Castelló, muy diáfano, muy rectangular, donde ellos querían, era una antigua tienda y querían montar un Evia punto menos, o sea, no tan elegante ni clásico, sino un restaurante más de barrio, pero con las mismas. Esta gente sabe hacerlo bien y solamente sabe hacerlo bien, con lo cual no puede ser, o sea, no es una cosa intermedia, es vamos a hacer un Evia punto menos, ya está. El bar, después de darle muchas vueltas, se llama Bar H por Evia, emblemático. Y era un local, ya os digo, muy largo, que no tenía terraza, que no tenía posibilidad de terraza porque la acera en la que está es muy estrecha. Y entonces nosotros lo que le propusimos fue retranquear la fachada, o sea, dejar la fachada como está, pero hacer una segunda fachada para que el primer espacio quedase abierto y fuese como una terraza. Esto es lo que os digo, ¿no? O sea, la entrada está por aquí, hicimos una segunda fachada y todo este espacio lo tratamos como si fuese una terraza, ¿no? Y luego ya, una vez que entras, hicimos una gran barra porque sí que querían fomentar mucho el aperitivo, el after work, el tapeo, bueno, y que también fuese un local familiar, cercano, bueno, esas son las primeras ideas de acercamiento. La idea de la terraza con vegetación, con una textura más bruta, con el hierro, con mesas de mármol, con ventiladores y un techo tapizado, con yute, suelo de barro. En este caso también, en este local, había un suelo de barro muy bonito que hemos rescatado. Luego dentro una barra que en un principio planteamos de barro, pero terminó siendo de madera. Las paredes también muy desnudas frente a los muebles, frente al mobiliario. Esta es la barra final, una barra de madera bastante protagonista con el barro de abajo, con un botellero. Distintos grupos de mesas para poder elegir, ¿no? En bancada, mesas redondas, grupales, una iluminación aquí también súper cuidada. En los restaurantes pensamos que todo lo que es acondicionamiento lumínico, acústico, son los que te crean la atmósfera y el ambiente, que son fundamentales, ¿no? Entonces, estas ya son las imágenes del restaurante Reales, el espacio de terraza, como os cuento, que sí que tiene ese aire, ¿no? Como casi exterior, a pesar de ser un interior.
siempre con la visión del restaurante interior. La barra con mucho taburete para fomentar el hacer barra, ¿no? El tomar cañas, ¿no? Esta barra así limpia, clásica, pero a la vez en un entorno que es neutro y moderno y cálido, con un mobiliario muy sobrio pero actual, ¿no? Bonito. Elementos muy cercanos, lámparas encima de la barra, velas. Este local lo iluminamos mucho con velas. Las tapicerías muy neutras, confundidas casi con el color de la pared. El barro del suelo, donde había barro antiguo lo respetamos y donde no teníamos barro pusimos un barro nuevo, pero que con la pátina del tiempo, el barro es una cosa que enseguida envejece y ¿sabes? Y queda, sí, cuanto más sucio está, más grasa, más bonito. Aquí veis otra imagen en perspectiva del local. Como el local era muy largo, nos venía también muy bien cortarlo y hacer una terraza delante, porque nos hacía que el espacio de sala fuese más acogedor y tuviese esa diferencia, ¿no?, de estancias. Ya os voy a contar el último local que os traigo, que se llama Grillao. El nombre no hace referencia al grill, al grill de carne y pescado. Este era el local origen sobre el que teníamos que actuar. Era un local muy hecho, muy bien hecho y muy feo, muy hortera, muy... Bueno, perdonad que sea tan sincera, pero es que era un local especialmente hortera. O sea, era, bueno, demasiado llamativo, demasiado pomposo. Era un local donde se habían dejado un dineral porque estaba divinamente hecho. Tenía una barra con una cocina a toda vista maravillosa y era nuestra base, la base en la que teníamos que empezar a trabajar, y como te dicen todos los clientes, pues hay que hacerlo de la manera gastándote el menor dinero, el menor tiempo, pero es que el concepto gastronómico que tenían ellos no tenía nada que ver. Es un cliente al que ya le hemos hecho muchos restaurantes, confía mucho en nosotros, con lo cual eso ya era un buen punto de partida, pero quería hacer una carta de un ticket medio, para que os hagáis una idea, de 30 euros. Ese local, solamente la visión aleja a cualquier persona que se quiera dejar 30 euros de ticket medio. Es un local imponente. Bueno, nosotros íbamos a todo lo contrario, a elementos mucho más rústicos, naturales, desnudos, sencillos, donde fuese más protagonista la comida, casi la iluminación, como yo os estoy diciendo, ¿no? Estas son las referencias de las que partíamos. De hecho, sí, pues has dicho industrial, no es un nuevo industrial, un industrial un poco más minimalista, ¿vale? Pero sí, eso es lo que nosotros buscábamos. Y esa es la paleta de colores que al final decidimos quedarnos, ¿no? Claro, también cuando uno actúa en un local que es nuevo, que está bien hecho, tirar todo por la borda a mí me parece un pecado, porque pues hay que intentar recuperarlo. Lo que pasa es que sí que se puede tunear, ¿no? Y se puede maquillar. Y eso es lo que hicimos, por ejemplo, con la barra. La barra, que tenía esa especie de elementos cerámicos con tanto dorado, bueno, pues al final con una pintura especial, epoxi, que asemeja al microcemento, conseguimos darle un efecto muchísimo más rebajado del que tenía en origen. La distribución de la barra sí que la dejamos, le añadimos una barra más baja a modo de mesa, que es la que veis ahí en el lateral, para hacerlo, o sea, interesaba mucho que el comensal en un momento dado pueda interactuar con los cocineros, porque aquí no hay cocina, toda la barra, la trasera de la barra es una cocina de grill abierta al público, y lo que hay oculto es la zona de office, de lavado, de vajilla, de cosas. Planteamos una distribución totalmente nueva en mobiliario, y lo que sí que hicimos fue actuar mucho en la fachada, porque la fachada era peor todavía que el interior. Entonces abrimos los escaparates de manera que en un momento dado también ese dentro-fuera se produjese aquí. Estos son los primeros montajes que hicimos. Introdujimos un material
que es un prefabricado de hormigón rayado, blanco, que le daba una textura muy interesante, muy neutra, pero a la vez hacía de soporte, ¿no?, para nuestros muebles que queríamos darle. O sea, queríamos todo en la misma tonalidad, pero con distintas texturas. La barra, como os he dicho antes, no sé si os acordáis, si tenéis en la retina la memoria, que era turquesa y dorada, la pintamos entera en un color, introdujimos unas maderas mucho más neutras y más rústicas para bajarle muchísimo ese tono que tenía el local. También hay que pensar que muchas personas que pasan por delante de un local ya se crean en la memoria esa imagen, entonces había que cambiarla como fuese, ¿no? Yo siempre soy de los clientes, cuando cogen un local y va a ser otra cosa totalmente distinta, lo primero que hay que hacer es cambiar la imagen que tiene la gente en la memoria para que no nos relacionen, ¿no? Porque si no, lo que estás transmitiendo es: este local no fue bien, lo han cogido otros, han aprovechado la imagen, tienen poco interés en que esto funcione, ¿no? O sea, el cliente hoy en día es un cliente exigente, que pide que se le mime, que las cosas estén pensadas, que cada paso que se da y cada decisión que se toma es porque has pensado en ellos. Y es que cuando entras en un local y estás bien, no es por casualidad, es porque hay alguien detrás que está pensando en la iluminación, en cómo se entra, en cómo te reciben, en cómo te sientas, en cómo es la acústica, en cómo vas al cuarto de baño, qué pasa cuando sales del cuarto de baño, cómo te dan la carta, cómo te dan la cuenta, o sea, cuando te vas, qué memoria te llevas, cómo huele el local. O sea, todas esas cosas no son aleatorias, están pensadas. Como os he dicho, la fachada la revestimos entera. Esa fachada antes era de mármol negro con dorados, con turquesas, con muchas cosas. Bueno, pues la revestimos entera, le pusimos ese prefabricado de hormigón, abrimos los escaparates enteros como los garajes para dejar una imagen lo más diáfana posible, pintamos toda la carpintería nuestra en color óxido y el suelo sí que lo dejamos. El suelo era un suelo muy contundente en el otro bar, pero en nuestro restaurante, con nuestra nueva imagen tan aséptica, nos acompañaba y nos gustaba, ¿vale? Era un suelo de mármol y madera bonito, que era lo que le daba el toque. Pusimos un techo hecho a base de ferralla, o sea, cuando se hacen los pilares de hormigón armado, tienen una especie de armadura cilíndrica, que fue la que utilizamos para poner ese techo, darle cierto volumen. Por supuesto, por detrás de ese techo hay un techo acústico absorbente que hace que el ambiente sea muy acogedor. Las paredes hicimos una especie de nichos donde poder poner los prefabricados que os he contado antes, que combinamos con unos azulejos en un color tostado un poco subido. Toda la barra se pintó en color blanco y dejamos la cocina vista tal y como estaba. Había una campana que se iluminaba en colores fucsias y rosas. Bueno, le pusimos una chapa también para disimularla, pero sí que aprovechamos mucho. Y a la barra le añadimos un elemento de madera que hacía de barra semi-baja, pero que puedes estar interactuando con el camarero. Los muebles fueron todos nuevos, los tapizamos en dos colores neutros, un gris antracita un poco topo muy bonito y un color crudo. Y además el material que escogimos fue una pana, que es un material muy agradable al tacto, pero que también le da un toque menos. O sea, nuestra obsesión era darle siempre un toque menos a lo que había habido antes, ¿no? O sea, los terciopelos, que tal, aquí para nosotros no cabían. Como veis, es un espacio mucho más cálido, mucho más cercano, donde la comida además acompaña mucho a la decoración. Aquí la especialidad que tienen son carnes y pescados al grill, ¿no? Aunque también tienen alguna pizza un poco gourmet y mucha cosa de picoteo. Algún detalle, el mueble cuando entras, que te recepciona, la fachada, las paredes, esa textura. La iluminación es muy bonita por la noche, la acústica también, el sonido, la música. Y eso es todo. ¿Qué os ha parecido? Gracias. ¿Preguntas? Venga, Elena, lánzate, que me has dicho que me ibas a preguntar. Nada, que me encanta que tienes sabes que no son preguntas. Espera, que te van a dar un micrófono. Mi opinión es que enhorabuena, que siempre sorprendes. O sea, y es increíble el registro que tienes de
de cosas, porque desde el columpio, todas las... ¿cómo era? La masería. La masería. Todo lo que has hecho, las tiendas que has hecho, es todo distinto. Tienes millones de estilos y en cada estilo eres maravillosa. Muchas gracias. Así somos un equipo, o sea, no soy yo, somos un equipo que trabajamos todas juntas y la verdad es que estoy muy bien acompañada y también es importante rodearse de gente mejor que tú siempre, ¿sabes? Y en este caso estoy rodeada de gente mejor que yo. Pero muchas gracias. Vale, ¿y cómo se hace? Esta es la pregunta. Para siempre tener buen gusto. ¿Quién enseña a tener buen gusto? Bueno, hay una frase que... Somos alumnos. Sí, hay una frase que dicen sobre gustos no hay nada escrito que yo la tacho absolutamente Yo porque también. hay millones de cosas escritas sobre el gusto. O sea, hay libros de arte, libros de composición, libros de estética, libros de pintura, libros de color, hay libros de todo. O sea, que sobre gusto hay todo escrito. Ahora, es que a ti te gusta lo mío. Sí. A lo mejor hay otra persona que no le gusta. No creo que todo sea una cuestión de gusto. En arquitectura, cuando enseñabas algo y te preguntaba el profesor que por qué habías hecho eso, decir me gusta, te lo tachaba y te suspendía directamente, porque no es una cuestión de gusto. Es una cuestión de necesidades también, de aportar soluciones a una serie de necesidades y de buscar también conceptos a algo que tú quieres expresar, ¿no? Yo tengo aquí ahora mismo un cliente que seguramente 2 de los proyectos que he enseñado no le gustan nada, ya lo sé, porque son totalmente contrarios a lo que le estamos haciendo en este momento. Pero él tiene unas necesidades muy distintas a las de otros clientes. Por ejemplo, la tienda Doña Carmen es una tienda que puede parecer ñoña en un momento dado. Tú ves el rosa por fuera y te puede parecer ñoña. Y este cliente que tengo aquí seguro que me ha dicho, tía, ¿qué has hecho ahí? ¿No? Bueno, pues no. Es una tienda cercana que busca un mensaje, transmitir una idea de negocio que tienen ellas, que son 2 hermanas, que están muy volcadas en su producto, ¿no? Entonces, a través de nuestra arquitectura lo hemos hecho. Si viene otra arquitecto o otra decoradora, seguramente le dé otra solución igual de válida o igual de bonita o igual de sensible. El caso es intentar tener una identidad propia y hacerlo lo mejor que puedas en cada proyecto. También hay una cosa, cada local, cada espacio, cada vivienda te aporta una serie de cosas muy interesantes. Y cada cliente te aporta también unas riquezas. En el bar Trafalgar, por ejemplo, hemos tenido unos clientes muy involucrados en el día a día. Eran 3 personas, el proyecto se alargó porque eran 3 personas muy involucradas en la toma de decisiones. A veces acertadas, otras veces no. Pero al final se trata de ir acompañando como un coach a un cliente que busca un objetivo. Si no tiene idea, le aportas tú tu idea, ¿no? Y bueno, me alegro que te gusten nuestras cosas. Siempre. Enhorabuena. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, felicidades y enhorabuena. Mi idea es, mi pregunta va en lo último que has dicho, en cómo se encuentra el equilibrio cuando encuentras a un cliente. Decías que el cliente nos lo ha buscado a nosotros y nosotros le ofrecemos el proyecto, pero cuando el cliente es ese cliente muy exigente e incluso puede llegar a imponerte ciertos materiales, o ¿cómo encuentras el equilibrio para tú estar satisfecha con el proyecto y además llegar al punto en el que el cliente además quiere, pero siempre que el cliente te diga, pues a nosotros nos cuesta mucho eso? Pues Gracias. Mira, me parece muy interesante la pregunta. Cuando éramos más jóvenes y que íbamos más de artistas, pensábamos que teníamos que imponer nuestro criterio al cliente. Y no es verdad, no hay que imponer el criterio, hay que dar opciones y hay que aconsejar y acompañar. Os voy a poner un ejemplo que fue muy claro, porque también cada proyecto es un mundo, ¿no? No es lo mismo una vivienda que un local. En una vivienda el cliente tiene puesta su alma, su vida, y las decisiones son para toda su vida y le cuesta un montón esa toma de decisiones. Si tú eres más que un arquitecto, un diseñador, casi eres un psicólogo, ¿vale? Tienes que estar apoyando. Entonces, yo estaba con una clienta que le estábamos haciendo una casa muy grande, muy lujosa, muy tal, y cuando estábamos escogiendo los materiales, llegó al cuarto de baño y me dijo que yo le estaba planteando, quiero moqueta en el cuarto de baño.
Y yo le dije, moqueta, ¿qué dices? La convencí que no. Y entonces ella, bueno, pues yo soy tan enérgica también a veces y tanta que es que la convencí absolutamente. A los 2 días llegó y me dijo, oye, es que está en casa y es que queremos moqueta. Todavía no le había puesto el material. Y yo, que no, que dile a tus hijos y a tu marido que no, que están equivocados, tal. Y se fue convencida, pero a la tercera vez que nos reunimos dijo, oye, que no, que es que quiero moqueta. Y entonces yo dije, pero vamos a ver, si la casa la va a vivir ella, la van a vivir sus hijos, ¿quién soy yo para determinar qué tengo que poner? Entonces, en ese momento me di cuenta que estaba equivocada yo, o sea, estaba equivocada. Ella quería una cosa y mi labor profesional era buscar el mejor material, la mejor solución para los problemas que yo le veía a la moqueta. Yo le veía a la moqueta que se humedecía, que se ensuciaba, que alrededor del inodoro era un problema. Entonces busqué una moqueta, busqué un producto que al aplicarlo se podía fregar, la propia moqueta. Le compré rollos extras de moqueta para que pudiese ser sustituida y en la parte de los cuartos de baño se la hice en losetas para que la sustitución de la moqueta, o sea, le di una solución a lo que ella quería. Si se equivocaba era un tema suyo, o sea, pero a lo mejor la equivocada era yo. Entonces, esa es un ejemplo muy radical que os pongo, pero es que nosotros no solemos llegar con la idea y encajarla. Nuestra idea también es tener proyectos un poco abiertos y dialogarlo mucho. Entonces nos encontramos con distintos tipos de clientes. Clientes que dicen, toma, estas son las llaves, yo esto lo quiero dentro de 3 meses con este precio y no me preguntes nada. Y a esos clientes les digo que al menos vengan 3 veces a la obra y les digo, este blanco o este blanco, o este cojín, o sea, les doy para que al menos el espacio lo hagan un poco suyo, ¿no? Y, yo elegí el color, pues elegiste el color. Y hay otros clientes que sí que quieren estar. Y entonces nosotros les vamos proponiendo, nunca hablamos sobre papel en blanco, vamos proponiendo cosas. Has visto en el proyecto, ha habido muchas láminas que os he enseñado de proyecto que había distintas versiones, entonces enseñamos distintas versiones, ellos van opinando, vamos construyendo y hay en algún punto en el que nos encontramos y decimos, esto es seguro. Muchas veces tenemos diferencias de opiniones, pero siempre sabemos que vamos a un caballo ganador, porque ya van guiados, ya les hemos planteado la paleta, ellos, hay algunos que tienen una gran visión y ya vienen con una idea, pero se dejan todos aconsejar. Y a veces nos puede pasar que el cliente se empeña en una cosa. A mí no me preocupa tanto que sea un tema estético, porque, ya te digo, siempre vamos con caballos ganadores. A mí me preocupa cuando son temas funcionales, ¿vale? Porque esa toma de decisiones, aunque las tomen ellos, la responsable soy yo de si eso funciona o no funciona. Y cuando vayan a pedir cuentas, me las van a pedir a mí. Y yo voy a tener que tirar del mail o del acta para decir, oye, que esto lo dijiste tú y esto nos acaba de pasar esta semana. Unas oficinas que hicimos en plena pandemia, o sea, justo cuando nos encerraron en pandemia, empezábamos esta obra y nosotros dijimos que había que cambiar el aire acondicionado. No, porque ese aire acondicionado, porque es estupendo, porque tal, porque funciona. No, es que hay que cambiarlo. Además está, pues, menos mal que tuve una luz así y hice redactar al técnico de aire acondicionado un informe de por qué había que cambiar el aire acondicionado. Y se lo mandé al cliente y le dije, oye, yo creo que hay que hacer esto, quiero que lo sepas, desde luego te voy a hacer caso, si tú no quieres gastarte no voy a dar, pero quiero que me firmes este papel, ¿sabes? Porque cuando es una cuestión técnica ya entra una responsabilidad muy diferente, ¿vale? Me han llamado hace una semana que se había roto el aire acondicionado y le dije, hostia, pues haber elegido muerte, ¿sabes? No he dicho eso. He mandado un técnico para que se lo arreglen, pero joder, dentro pensaba, haber elegido muerte, haberte gastado hace 2 años, ¿no? El dinero que te decíamos que esto te iba a pasar. Es que eso lo dijimos. Entonces, bueno, se trata de acompañar al cliente en la toma de decisiones y intentar asesorarle siempre que se dejen asesorar bien. Normalmente se confían mucho, especialmente los que son más empresarios, los que son para locales o los que son para... Sí. ¿Y qué proyecto no has hecho y te gustaría hacer? Tenemos muchas ganas de hacer un hotel. Hemos hecho albergue, hemos hecho camping, hemos hecho hotel de 5 estrellas, pero nos apetece el hotel boutique. ¿Qué más nos apetece? Nos apetece más cosas, porque siempre decimos, ¡ay, qué chulo! A mí me apetece mucho hacer unas cuadras de caballos, porque me surgió un proyecto que luego no salió y me quedé con las ganas. No sé, ¿qué más proyectos nos apetecen hacer?
El albergue Ribasella, sí. La verdad es que hemos hecho proyectos muy diversos, muy divertidos. Todos nos gustan, todos nos atraen un montón. Cuando te entra un proyecto, te entra la adrenalina y te parece divertidísimo. Así que, bueno, todos. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Sois interioristas también? ¿O arquitectos? Somos Decoradores. ¿Y qué tipo de proyectos hacéis vosotros? Pues hacemos vivienda, no sé. Hacemos vivienda, pero también nos gusta mucho hacer más local comercial. Ahora hemos hecho un centro de estética. Ah, qué bien. Hace poquito, hace Sí. unos meses, sí. Qué bien. Y ahora vamos a hacer una vivienda, una reforma integral, una vivienda. Somos de Salamanca. Ah, muy bien. Muchas gracias. A vosotras por venir. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Nadie más quiere? Pues muchísimas gracias a todos por venir y espero que os haya gustado la charla.